¿Preparada? Preparada. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy con Carmen, que es una compañera del trabajo. Seguro que sabéis que yo soy profesora en un colegio de primaria en Bruselas y Carmen también. Hola Carmen. Sí. Hola, Irene. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás preparada para responderme algunas preguntas? Preparada. Hoy vamos a hablar de la profesión de profesor o de maestro y por eso he invitado a Carmen. Aunque bueno, en realidad yo estoy en su casa, ¿verdad? Sí, aquí estamos en mi casa. Es muy bonita, me gusta mucho. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que más te gusta de ser maestra? Lo que más me gusta es que cada día con mis alumnos es diferente. Cada día nos pasan cosas diferentes, Distintas. distintas. Es verdad. Y me lo paso muy bien con ellos. A mí me pasa lo mismo. También me gusta mucho que aprendamos cosas tan variadas, porque cuando tú eres tutor, que ser tutor significa que tú eres el encargado de un grupo de niños y que les enseñas varias asignaturas, tienes que saber sobre muchas materias. Sí. ¿Qué asignaturas enseñamos nosotras? Enseñamos matemáticas, lengua, educación física, música, ciencias. Y yo creo que ya está bien. Sí. Bueno, moral. Moral, es verdad. Y claro, yo cuando me preparo todas esas clases, me lo paso muy bien porque aprendo sobre distintos ámbitos, Sí, me pasa lo mismo. ¿verdad? ¿Y tú siempre has querido ser maestra desde pequeña? No, empecé a trabajar en un comedor escolar y me di cuenta que quería ser profesora. Y entonces empecé a estudiar para ser profesora de niños pequeños, de infantil. Y luego hice la carrera de primaria, que son 4 años. Esa era otra pregunta que te quería hacer. Nosotras somos españolas, aunque vivimos y trabajamos en Bruselas, somos españolas y estudiamos en España. También hemos trabajado como maestras en España. Sí. ¿Qué requisitos se necesitan para ser profesor en España? Tienes que hacer una carrera universitaria de 4 años y luego tienes dos opciones, o colegios privados o funcionario, que sería una oposición y hacer un examen. Y ya sería un trabajo fijo. O sea que cuando terminas la universidad no tienes trabajo. No, además en España es difícil. Yo una vez leí que se gradúan el doble de profesores de los que se necesitan. Sí, por eso es difícil encontrar trabajo. Eso significa que muchos profesores en España están en el paro. Sí, o trabajando fuera de España, como nosotras. Efectivamente. De hecho, tú has trabajado en muchos países, ¿no? Sí, ¿Dónde has trabajado? he estado trabajando, empecé a hacer las prácticas en París, en un colegio español que hay allí. Ah, espera, las prácticas, claro. Sí. Porque durante la carrera universitaria o durante los estudios universitarios tenemos que hacer prácticas en colegios. Para saber lo que es ser profesora. Si no visitas un colegio, no sabes lo que es ser profesora. No, Entonces, tus prácticas fueron en París. en París, sí. Increíble. Pero enseñaba español, era un colegio español. Y luego, cuando acabé la carrera, fui a Londres. Y estuve 4 años trabajando en Londres, en guarderías y colegios de primaria. ¿Y en Londres también enseñabas español? En los primeros colegios sí, pero luego estaba en colegios ingleses. ¿Qué diferencias ves entre los colegios ingleses y los colegios españoles? Pregunta difícil. ¿Sí? ¿Muchas cosas o se parecen? En infantil sí que veo diferencias porque es más experimentar, no es sentarte en una silla como hacen en España, y es más por rincones de experimentación. Es verdad. Sí.
La educación infantil va de 0 a 6 años aproximadamente. Y en España, en el pasado, ya de 3 a 6 empezaban a introducir no tanto la escritura, pero sí agarrar el bolígrafo, hacer dibujos y en el último año incluso escribir. Sí. Yo sé que esto en España está cambiando, pero todavía podemos encontrar colegios donde en infantil empiezan ya a leer y a escribir. Sí. Y dices que en Reino Unido, en Inglaterra, eso no pasaba. No. Y además de París y Londres, Ya he estado en España. Barcelona, Málaga, Madrid y Alicante. ¿qué ciudades más chulas? Sí. ¿Cuál es tu preferida? Me quedaría con Barcelona. Tiene montaña, playa, muy bonito. Es verdad. Y entonces, cuando tú trabajaste en España, tenías un trabajo en colegios concertados o privados, ¿no? Sí. Porque tú no opositaste, no hiciste un examen. No. No. Y para trabajar en esos colegios, ¿qué hay que hacer? Tienes que hacer una entrevista para poder entrar en el colegio, superar la entrevista y entrarías teniendo una plaza. Primero mandas tu currículum, Sí, ¿no? Revisan tu currículum, te llaman para una entrevista. eso es. ¿Cuál es la entrevista más dura que has hecho? ¿Qué te preguntaron? La más dura ha sido del actual colegio. Te preguntan sobre cómo haces tú las clases, la metodología que utilizas. También sobre la relación que tienes con los compañeros, con las familias, los padres de los niños. Es verdad, porque cuando pensamos en profesores o maestros, que por cierto, ¿cuál es la diferencia entre profesor y maestro? En España se llama maestro al profesor de infantil y primaria y profesor al profesor de secundaria. Pero es verdad que mucha gente lo mezcla. Sí. Yo a veces también lo confundo. Bueno, estábamos diciendo... ¿Qué estábamos diciendo? Que cuando pensamos en un profesor, eso quería decir, siempre pensamos en el profesor con los alumnos. Pero es verdad que una parte muy importante de nuestro trabajo es el profesor con las familias y con los padres. Sí. ¿Verdad? Es muy importante la relación del profesor-maestro con las familias. ¿A ti te parece difícil comunicarte con los padres y contar sobre todo esos aspectos que no van tan bien en un alumno? ¿Cómo lo llevas? Depende de las familias, pero la mayoría de ellas son familias que suelen colaborar con las profesoras y es fácil el conversar, hablar con ellos y estar en contacto diario. ¿Y cómo te comunicas con ellos? ¿Tú prefieres hablar cara a cara o prefieres escribir correos electrónicos? Para cosas que no son tan importantes, prefiero mandar un correo electrónico, pero si es algo importante, prefiero el cara a cara. Y luego en los colegios también está el equipo directivo. Sí. En España, ¿quién forma el equipo directivo? Está la jefa de estudios, la directora. Y la o el secretario. Sí. Esos tres. Y son los que deciden temas no solo pedagógicos y académicos, sino también administrativos, de cómo se organiza el centro. ¿A ti te gustaría en algún momento formar parte del equipo directivo? Sí, me gustaría. Dentro de unos años, cuando ya tenga experiencia como profesora, me gustaría poder llegar a ser jefa de estudios o directora. Sería una experiencia diferente. Estoy de acuerdo. Ves el colegio desde otra perspectiva, Sí. desde otro punto de vista. Porque normalmente cuando eres director o jefe de estudios, no tienes clases o tienes pocas clases, estás poco tiempo en el aula, entonces lo ves todo distinto. Sí. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Encantada. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Me ha gustado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Eso espero.
Y antes de grabar este vídeo, le contaba a Carmen que hace poco he empezado con una newsletter. Sí. Si queréis que cada viernes os mande un correo contándoos 3 palabras nuevas, 2 frases y algo sobre mí, apuntaos ahora mismo en el enlace de la descripción. Y nos vemos en las redes sociales y también el miércoles que viene. Y sabes que voy a poner este vídeo en la página web con ejercicios debajo. ¿No? Qué bien. Sí, así te puedes ver y puedes hacer ejercicios. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Qué divertido.